Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Llegué a la oficina y de inmediato sentí que algo no iba bien. Había un coche patrulla aparcado cerca de la entrada, y dentro se vislumbraban uniformes azules moviéndose entre la tenue luz. Sentí una opresión en el pecho, pero me obligué a seguir adelante. En cuanto entré, todas las miradas se posaron en mí. Caminé despacio, controlando mi irritación, hasta que los vi, dos oficiales apostados justo afuera de la puerta de mi oficina. Y adentro estaba él. George. Estaba rebuscando entre mis documentos como si fuera el dueño del lugar. Su ancha espalda apenas cabía detrás de mi escritorio, y sus dedos gruesos pasaban las páginas con perezosa precisión. Ni siquiera levantó la vista hasta que di otro paso. ¿Qué pasa aquí?, pregunté con voz fría. George sonrió y finalmente levantó la vista de los papeles. Michael, me alegra verte, dijo arrastrando las palabras, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. He oído que tu negocio no es exactamente transparente. Apreté los puños. Era su táctica de siempre: presión, intimidación. Desde que lo confronté por intentar hacerle daño a mi hija, Catherine, había sido implacable, siempre buscando la manera de complicarme la vida. ¿Entiendo?, dije con escepticismo. ¿Y la orden? George se reclinó en mi silla, despreocupado. ¿Una orden judicial? Ay, Michael, no nos pongamos tan formales. Somos amigos, ¿verdad? No somos amigos, George. ¡Qué decepción!, dijo, fingiendo pena mientras se ponía de pie. Porque iba a ofrecerte un trato. No dije nada, simplemente esperé. Verás, continuó, acercándose, tus problemas podrían desaparecer, si decides ser razonable. ¿Y qué es lo que quieres exactamente? No mucho. Un poco de respeto, algo de cooperación. Y, sonrió aún más, seguiré teniendo tiempo con tu hija. El rojo inundó mi visión. Me abalancé sobre él antes de que pudiera terminar. Mi puño le impactó en la mandíbula, haciéndole girar la cabeza. Se tambaleó hacia atrás, pero no le di tiempo a recuperarse. Otro puñetazo le dio en el abdomen. Tosió y se agachó, buscando su cinturón. No le di ninguna oportunidad. Un movimiento detrás de mí me llamó la atención demasiado tarde. Unas manos me agarraron por los hombros y me jalaron hacia atrás. Me solté, me di la vuelta y le di un codazo en la cara al agente más cercano. Este se desplomó, agarrándose la nariz. Pero antes de que pudiera reaccionar, dos más me derribaron. Uno intentó retorcerme el brazo, pero me solté bruscamente y le di un rodillazo en el estómago. El otro me dio un puñetazo en las costillas, pero le sujeté la muñeca, lo jalé hacia adelante y lo obligué a doblarse. Estaba a punto de golpear cuando oí el clic de un arma al amartillarse. Suficiente. Me quedé congelado. George estaba allí, apuntándome al pecho con una pistola. Le goteaba sangre del labio, pero sus ojos brillaban con cruel satisfacción. Tranquilo, Michael. Acabas de agredir a unos agentes. Es grave, ¿sabes? Reprimí la rabia que hervía en mi interior. ¿En serio?, me burlé. Pero no vas a arrestarme, ¿verdad? George inclinó la cabeza, fingiendo reflexionar. No, no lo somos. Me has pillado, dijo con una sonrisa irónica. Pero te estás descontrolando, Michael. He tenido paciencia. Después de esto, se limpió la sangre del labio. Necesitas que te recuerden cuál es tu lugar. Entrecerré los ojos. ¿Y cómo exactamente planeas hacer eso? La sonrisa de George se ensanchó, su confianza casi palpable. Oh, tenemos un lugarcito especial para hombres como tú, dijo. Lo llamamos el sótano para los rebeldes. Creo que disfrutarás de tu estancia. Apreté los puños, pero el arma en su mano dejó claro mi siguiente movimiento. Muchachos, George les hizo un gesto a sus hombres, llévenlo. Llévenlo al almacén. Que piense en sus opciones. Dos agentes me agarraron los brazos y me los retorcieron por la espalda. Forcejeé,
pero un golpe fuerte en el abdomen me dejó sin aire. Tranquilo, Michael, se rió George, dándome una palmadita en la mejilla mientras me arrastraban. Esto es solo una conversación amistosa. Su risa resonó en mis oídos mientras me empujaban hacia la parte trasera de la patrulla policial. La ciudad se desvaneció tras nosotros. El camino se volvió más accidentado, hasta que giramos hacia un sendero de tierra que conducía a un almacén abandonado. Sus ventanas estaban tapiadas, las puertas metálicas oxidadas, y un silencio frío e inquietante lo envolvía. El coche se detuvo. Me sacaron a rastras, empujándome hacia adelante. Tropecé, pero seguí adelante mientras me obligaban a entrar. Lo primero que me impactó fue el olor, a moho, óxido y algo podrido. El suelo de hormigón estaba helado bajo mis pies, las paredes manchadas con manchas oscuras. Comprendí al instante qué era este lugar y lo que se avecinaba. Entonces, Michael, dijo un oficial con desdén. ¿Aún te sientes seguro? Me colocaron en el centro de la habitación. El primer golpe me impactó en el estómago. Me agaché, pero permanecí de pie. El segundo me impactó en la cara. Me tembló la mandíbula, pero no caí. «¡Qué tipo duro!», murmuró uno. «No tiene idea de que el desafío apenas comienza», se rió otro. Me agarraron del pelo y me tiraron la cabeza hacia atrás. La luz de una linterna me quemó los ojos. Luego, una tela áspera y mugrienta me cubrió la cara. Sabía lo que vendría después. Un torrente repentino de agua me golpeó la cara. Me inundó la nariz y la boca. Intenté inhalar, pero mis pulmones se bloquearon. Mi cuerpo se retorcía instintivamente. Mi mente gritaba por aire, pero no había nada, solo el flujo implacable y sofocante. Pero no me rompí. Sabía aguantar. Sabía resistir. Había pasado por cosas peores. Estos hombres no eran nada nuevo. Cuando por fin me quitaron la tela, me quedé sin aliento. Uno de ellos se inclinó, sonriendo con suficiencia. «¿Cómo se siente?». Le escupí en la cara. El primer golpe en las costillas casi me deja inconsciente. Luego otro, y otro. Perdí la noción del tiempo, la cuenta de los golpes. Aún así, aguanté. Finalmente, su energía se desvaneció. Me quedé allí tendido, con la sangre filtrándome por el labio, luchando por respirar. «Está bien, creo que ha aprendido la lección», dijo uno, limpiándose las manos. Me levantaron y me arrastraron hasta el auto. «Escucha, Michael», dijo uno de ellos arrastrando las palabras mientras me empujaban. «Ahora lo entiendes, ¿verdad? Esto es solo el principio». No respondí. «Una vez que el jefe haya hecho lo que quiso con tu hija», se inclinó más cerca, en voz baja. «Nosotros también tendremos nuestro turno». Me quedé congelado. «Es todo un espectáculo», añadió otro sonriendo. «No te importaría compartirla, ¿verdad?». Respiré lenta y deliberadamente. Controladamente. Un solo pensamiento me consumía: la protegeré a toda costa. Ellos se rieron. «Aquí tienes un pequeño regalo para ti, Mako». La puerta se abrió de golpe y me empujaron hacia afuera. El asfalto me golpeó la cara al caerme por la carretera. Sentí un dolor intenso en el hombro, algo se quebró, pero logré agacharme y prepararme para el impacto. El coche no aminoró la marcha. Simplemente aceleró, dejándome tirado en la cuneta. Pero yo ya estaba levantándome. Y pronto, uno de ellos se arrepentiría de haberme subestimado. Me puse de pie con esfuerzo. Cada músculo protestaba a gritos. El dolor me recorría el pecho, me ardían las costillas, me palpitaba el hombro, pero peor que la agonía física eran sus palabras, sus voces crueles y provocadoras que resonaban en mi mente. Catalina. Tenía que llegar hasta ella primero. Tenía que asegurarme de que estuviera a salvo. Con una respiración profunda y tranquilizadora, obligué a mis piernas a moverse, caminando por la calle desierta. No había coches a la vista, pero no importaba. Nada importaba excepto llegar a casa a tiempo. Un pasado que nunca se desvanece. Catherine lo era todo para mí. Mi sangre.
Mi luz en este mundo oscuro y fracturado. Cuando Olivia murió, pensé que no sobreviviría. Ella había sido mi primer y único. Lentamente el hielo que me había atrapado desde la muerte de Olivia. Poco a poco, entró en mi vida. Se hizo amiga de Catherine, me escuchó cuando le hablaba de Olivia y nunca intentó reemplazarla. Respetaba eso de ella. Para cuando nos casamos, Catherine ya la llamaba mamá. No era su verdadera madre, no, nunca olvidó a Olivia, pero Julia se había convertido en alguien vital para ella. Una presencia constante, un pilar de apoyo. Y ahora, ambos estaban en peligro. El regreso. En el momento en que llegué a la casa, un escalofrío de inquietud se instaló en lo más profundo de mi ser. Las luces estaban encendidas dentro, pero las ventanas no mostraban ningún movimiento. Busqué a tientas las llaves, pero cuando intenté abrir la puerta, no estaba cerrada. Malo. Entré con cautela, cada movimiento silencioso y alerta. ¿Julia? Grité. No hay respuesta. Crucé la sala, en dirección a las escaleras. Entonces lo oí, un leve susurro arriba, seguido de un sollozo suave y ahogado. Catalina. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndome con fuerza. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Estaba sentada en el suelo cerca de la ventana, acurrucada, con los hombros temblorosos. Fragmentos de vidrio roto brillaban en el suelo, y en el centro yacía un ladrillo envuelto en papel. Catherine, me agaché frente a ella, buscando su mano con cuidado. Al principio se estremeció, pero luego me reconoció. Papá, su voz era apenas un susurro, cargada de miedo. Quieren. Señaló una mano temblorosa que tenía la nota. La recogí, la desdoblé y sentí un nudo en el estómago de ira. Se acerca la fiesta, cariño. Tendrás que esforzarte para entretener a los chicos. Una furia abrasadora se encendió en mi interior, un fuego salvaje recorriendo mis venas. Mis dedos aplastaron el papel hasta formar una bola apretada antes de tirarlo a un lado. Solo son palabras, Kat, dije, mirándola fijamente. Quieren asustarte. Pero no dejaré que te toquen. Ahora no. Nunca. Ella asintió, aunque las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Apreté la mandíbula, con la mente acelerada. Necesitaba un lugar seguro para ella. Solo pensé en un hombre, el único en quien confiaba. Saqué mi teléfono y marqué. Los timbres se alargaron, pesados, antes de que una voz ronca y familiar respondiera. ¿Mako? No pensé que volvería a saber de ti. Exhalé con fuerza. Danny, necesito ayuda. Urgente. Silencio. Luego un suspiro tranquilo y deliberado. Entonces, ¿es tan malo? Peor de lo que crees. ¿Estás en casa? ¿Dónde más estaría? Ya no puedo correr por los tejados. Cerré los ojos, obligando a la ola de miedo y de ira a bajar. Te traigo a Catherine. Necesita estar a salvo. Entonces deja de perder el tiempo hablando. Ven aquí. Colgué y me volví hacia mi hija. Lleva solo lo necesario, Kat. Nos vamos. Ella no discutió. El camino hacia la seguridad. El camino hacia la casa de Danny parecía interminable. Apreté el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Catherine estaba sentada tranquilamente a mi lado, envuelta en su sudadera, retorciendo la tela con sus deditos como si se aferrara a ella con todas sus fuerzas. De vez en cuando, la miraba de reojo, asegurándome de que se mantuviera firme. Finalmente, tomé un callejón que me resultaba familiar. La casa de Danny se encontraba en las afueras del pueblo, era vieja, pero construida como una fortaleza, con puertas altas y cámaras de seguridad en cada esquina. Aunque ya no podía caminar, Danny nunca había olvidado cómo defenderse. Me detuve en la puerta, apagué el motor y salí. Catherine me siguió. En cuanto sus pies tocaron el suelo, me agarró la mano con tanta fuerza que casi me dolió. Temía que me desvaneciera. Le apreté la mano con firmeza. Estás a salvo ahora, Kat. Te lo prometo. La puerta principal se abrió y allí estaba él.
Danny había cambiado. Parecía mayor, desgastado por el tiempo. Profundas arrugas le marcaban el rostro y una barba incipiente le oscurecía la mandíbula. Una manta le cubría el regazo, ocultando las piernas que ya no lo sostenían. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Afilados. Inquebrantables. Listos para la lucha. Bueno, no te quedes ahí parado. Entra, murmuró, moviendo su silla de ruedas hacia atrás para hacer espacio. No suelo recibir visitas a estas horas, pero por ti, Michael, haré una excepción. Entramos y cerré la puerta con fuerza. La casa olía a café y aceite para armas, una mezcla que solo le pertenecía a Danny. Acompañé a Catherine al sofá antes de sentarme frente a él. Habla, dijo Danny con la voz entrecortada y los dedos entrelazados. George decidió jugar otra vez, dije con calma, intentando calmar la voz mientras la furia me hervía por dentro. Me arrastraron a un almacén. Intentaron quebrarme. Pero, ya me conoces. Sí, lo hago, asintió Danny lentamente. Lo que me dice que el verdadero peligro no está dirigido a ti. Mis ojos se posaron en Catherine. Estaba sentada con la cabeza gacha y los hombros temblorosos. La amenazaron, mi voz bajó, ronca y áspera. No puedo dejar que se acerquen a ella. Danny la estudió por un momento y luego se volvió hacia mí. Ella se queda aquí. Se me escapó un suspiro y, por primera vez en horas, sentí que una fracción del peso abandonaba mis hombros. Gracias. No me agradezcas, dijo cruzándose de brazos. Solo dime qué planeas hacer. Lo miré a los ojos. Voy a acabar con esto. De una vez por todas. Me senté frente a Danny, con la tensión tensando cada músculo de mi cuerpo. Me dolía la cabeza, me ardían las costillas por la paliza, pero nada importaba. Metí la mano en el bolsillo y saqué mi teléfono. Julia. Necesitaba oír su voz, saber que estaba a salvo. Marqué su número, apretando el teléfono contra mi oído. Un timbre. 2. 3. No hay respuesta. Se me encogió el pecho. Lo intenté de nuevo. El mismo silencio. Apretando los dientes, me levanté de la silla, agarrando el teléfono como si fuera lo único que me sujetaba. ¿Qué pasa?, preguntó Danny, con ojos penetrantes, observándome atentamente. No obtuve respuesta de inmediato. En cambio, el silencio se cernía sobre mí, oprimiéndome como un peso. Entonces regresó la voz de George, suave y venenosa. Lo suficientemente cerca como para que pueda escuchar la desesperación en tu voz, dijo, casi saboreando cada palabra. Me obligué a mantenerme firme, aunque cada músculo de mi cuerpo gritaba que actuara. Dime dónde está. Ahora. Paciencia, Michael. Antes la tenías, ¿verdad? Cuando aún nos eras útil. Has perdido tu toque. Te has ablandado. La familia le hace eso a un hombre. Sus palabras fueron más dolorosas de lo que esperaba, pero me negué a permitirle oír debilidad. Te equivocas, George. La familia no te debilita. Te da algo por lo que vale la pena luchar. Se rió otra vez, un sonido bajo que me puso la piel de gallina. Y por eso mismo me la llevé. Porque ahora, cada decisión que tomas ya no se trata de ti. Se trata de ella. Un error, y ella lo paga. Respiraba entrecortadamente, con dificultad. Miré a Danny. Entrecerró los ojos, observándome, interpretando cada destello de mi expresión. No necesitaba oír la otra parte de la conversación para entender. George, dije con voz de acero. Escúchame bien. Si le haces daño, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte. Guardó silencio un buen rato. Luego, rió suavemente, como si le divirtiera mi desafío. Ese es el Michael que recuerdo. Feroz. Inquebrantable. Pero también predecible. Y los hombres predecibles son fáciles de controlar. La línea se cortó. Bajé el teléfono lentamente, mirando la pantalla en blanco. El silencio en la habitación era ensordecedor. Danny se inclinó hacia adelante en su silla,
apretando con fuerza los brazos. La tienen. Asentí una vez. Tenía la garganta seca y la voz áspera cuando por juego de advertencias. Esto era la guerra. George nunca se detendría. No era de los que farolean y se van. Seguiría presionando hasta que no quedara nada de mí, hasta que me arrebatara todo lo que amaba, dejándome solo cenizas. Pero lo que George nunca había entendido, era que yo no me doblego. Yo no me rompo. Exhalé lentamente, calmando mi pulso, obligando a la tormenta interior a concentrarse. Suficiente. Era hora de recordar quién era realmente, el hombre que había sido antes de la vida tranquila, antes de creer que la paz era posible. Esta ciudad llevaba años pudriéndose, devorada por dentro y por fuera. George era solo un síntoma de la enfermedad. La ley aquí no era más que una máscara, una insignia transformada en arma, un escudo para depredadores que se creían intocables. Se pavoneaban como reyes porque nadie se atrevía a enfrentarse a ellos. Pero el tiempo del silencio había terminado. Mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación apareció en la pantalla. Sus cuentas han sido congeladas. Para más información, póngase en contacto con su sucursal. Otro golpe. Otro mensaje. Otro recordatorio de que los muros se cerraban. Entonces sonó el teléfono. Contesté al instante. Mac. La voz de Todd sonaba entrecortada y llena de pánico. ¿Qué demonios está pasando? Dime. Irrumpieron en la oficina. Dijeron que tenían una especie de orden judicial para la transferencia de una propiedad. Lo pusieron todo patas arriba. Echaron a todos y ni siquiera dejaron que la gente se llevara sus cosas. Apreté mi agarre hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Quién lo dirige? Un par de policías uniformados, pero quien da órdenes es un tipo corpulento con traje. Dice que ahora hay un nuevo dueño. Ya sabía la respuesta, pero me obligué a preguntar. ¿Jorge? No directamente a él. Pero obviamente es su gente. Mike, ¿qué quieres que haga? Cierro los ojos. Inhalo. Exhalo. Control. Sal, Sal de la oficina. Pero. Vete. Ahora. Dudó un momento y luego dejó escapar un suspiro tembloroso. Está bien. ¿Y tú qué? Una sonrisa lenta y sin humor tiró de mis labios. Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Empujé la puerta y salí. El aire frío de la noche me golpeó como una cuchilla. Me ardían las costillas de dolor, la cabeza me latía de cansancio y los dedos aún me temblaban. Pero nada importaba. El dolor, los moretones, la fatiga, todo desapareció bajo un solo pensamiento que me latía como un tambor. ¿Cuánto tardará en borrarlos? ¿En reducir su imperio a la nada? Porque no siempre fui hombre de negocios. No siempre viví tranquilo. Había sido algo más una vez. Algo mucho más peligroso. Y George estaba a punto de recordar exactamente quién era yo. Solía ser un arma. Me habían entrenado para eliminar objetivos completamente solo, sin refuerzos, sin supervisión, sin red de seguridad. Era una sombra que aparecía de la nada, atacaba con precisión y se desvanecía sin dejar rastro, dejando atrás silencio, terror y el recuerdo de algo imparable. El entrenamiento que recibí nunca se escribió en libros ni se susurró en academias. Fue diseñado para hombres que se esperaba que sobrevivieran a guerras donde el enemigo siempre tenía más potencia de fuego, más número, más recursos. Aprendí a actuar con rapidez, a ser decisivo, a ser implacable cuando la vacilación significaba la muerte. En las misiones, nunca cuestioné las órdenes. No necesitaba voces por la radio ni satélites que me vigilaran desde arriba. Yo era suficiente. Yo era un hombre. Un ejército. Y era el mejor en eso. Pero incluso un arma puede cansarse. Un día, después de una misión que me dejó más cicatrices que el campo de batalla, me paré frente a un espejo. Miré el reflejo que me devolvía la mirada, y ya no lo reconocí. No quería reconocerlo. Ese rostro cargaba demasiado dolor, demasiados fantasmas. Así que me alejé.
Formé una familia. Creé un negocio. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a las sombras, que nunca volvería a caer en ese abismo. Quería mañanas llenas de risas, no de silencio, manos que estrechar, no sangre que lavar. Pero ahora, me lo habían quitado. No me habían dejado otra opción. Volví a mirar el aviso de cuenta congelada que brillaba en la pantalla de mi teléfono. George no intentaba asustarme. Me estaba borrando pieza por pieza, despojándome de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Respiré hondo, dejando que la rabia se apoderara de mí y luego se congelara. Ya no era rabia, era claridad. Era la voz de quien una vez fui, surgiendo de las profundidades. Ya no era un hombre de negocios. Ya no era un hombre de familia. Me había convertido en aquello para lo que me habían entrenado desde el principio. Y eso significaba guerra. Sabía lo que necesitaba. Armas. Municiones. Equipo. ¿Y dónde encontrarlo? La propia comisaría. Quienes fingían llevar la placa se habían vuelto descuidados, embriagados por su propio poder descontrolado. Actuaban como si nada pudiera afectarlos, como si la ley fuera solo un juguete en sus manos. Habían olvidado lo que significaba sentir miedo de verdad. Estaban a punto de recordarlo. Me deslicé en mi camioneta, apretando el volante con más fuerza hasta que mis nudillos palidecieron. El pulso me latía con fuerza en los oídos, no con caos, sino con una concentración nítida y controlada. La mayoría de los policías seguían arrasando mi oficina, atiborrándose de lo que creían suyo, intimidando a mi gente, intentando demostrar su dominio. Eso significaba que la comisaría estaba vacía, sin vigilancia, expuesta. Su mayor error. Giré la llave, y el motor rugió bajo mis pies, como un depredador enjaulado, listo para ser liberado. La calle se extendía frente a mí, vacía, iluminada por la fría luz de las farolas. Cada farola destellaba sobre el capó, una tras otra, como una cuenta regresiva. Y al final de ese camino, mi objetivo. La estación se alzaba ante mí, un bloque de hormigón opaco que brillaba con luz artificial, un símbolo de podredumbre vestida de gris. Cualquier otro día, habría aparcado el coche y entrado como cualquier hombre con asuntos pendientes. Pero no esta noche. No después de todo. Apreté el pie con fuerza. La camioneta rugió, las llantas chirriando contra el pavimento mientras la ciudad se desvanecía. Mis ojos se clavaron en el edificio, mi corazón latía con fuerza, mi mente era como una cuchilla. Esto no fue solo una venganza. Fue una declaración. La camioneta avanzó con un rugido, destrozando las puertas de cristal de la estación. El estruendo fue ensordecedor, madera, metal y cristal explotaron por todas partes. Los escritorios se derrumbaron, las sillas volaron y los papeles se esparcieron como una ventisca. Gritos. Caos. Pánico. Saqué las llaves del encendido, agarré el cuchillo y la pistola que había traído conmigo y abrí la puerta de una patada. El primer guardia se quedó paralizado, pero antes de que pudiera dar la alarma, me abalancé sobre él y lo derribé al suelo con un golpe aplastante. Cayó con fuerza, inmóvil, sobre el cristal roto. Intruso. Gritó alguien, pero yo ya me estaba moviendo. Dos más se abalanzaron sobre mí, uno con una porra y el otro con un arma de fuego. Esquivé el primer golpe, le di un puñetazo al segundo hombre con un escritorio, derribándolo. La porra volvió a golpearlo, pero me aparté y le di un codazo en la cara. Se tambaleó hacia atrás, aturdido, mientras su arma caía al suelo. Se la arranqué de la mano y apunté. El otro guardia se puso de pie a toda prisa, buscando a tienta su arma, pero no le di la oportunidad. Mi espada voló de mi mano, golpeando con precisión. Se desplomó con un grito, y su arma resbaló por las baldosas. Sonaron las alarmas. Más pasos. Más gritos. Agarré un rifle de la pared, arranqué cargadores adicionales del chaleco de un oficial caído y seguí adelante. Esta noche, esta estación caería. Creyeron que podrían quebrarme. Creyeron que tendría miedo. Ahora descubrirían quién era yo realmente. Me moví por el recinto como una sombra, veloz y despiadado.
Intentaron contraatacar, pero ninguno estaba preparado para lo que les había caído encima. Habían gobernado mediante la intimidación, aprovechando el lugar era mío. Moviéndome con rapidez, llené una bolsa de lona con armas, municiones y granadas, todo lo que pudiera usar. En la sala de pruebas, encontré algo aún mejor, un paquete de C4. Coloqué las cargas a lo largo del perímetro del edificio y salí, subiendo a una patrulla estacionada afuera. Por un momento, me quedé allí sentado, agarrando el volante, mirando por el retrovisor, una última mirada a este antro de corrupción. Esta ya no era su fortaleza. Era su tumba. Entonces, presioné el detonador. La noche estalló en un rugido atronador. El fuego devoró la estación por completo, una torre de llamas que se alzaba hacia el cielo oscuro. La onda expansiva rompió el cristal del bloque, dobló el acero como si fuera papel y arrojó escombros en una tormenta de destrucción. Los gritos del metal retorciéndose, el derrumbe de las vigas, el eco de un imperio caído, todo ello fundido en una terrible sinfonía. Y entonces sonó mi teléfono. Eché un vistazo a la pantalla, George. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro mientras respondí, hola, George. Mi voz sonaba tranquila, firme, como si no estuviera hablando de nada más que el pronóstico del tiempo para mañana. Por un momento, silencio. Luego, el sonido de una respiración profunda. Y después, la furia se desató. Has perdido la cabeza. La voz de George se quebró, apenas conteniendo la compostura. La rabia bullía en la línea, pero por debajo, oí algo más, miedo. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Has arrasado con toda la estación. ¿Crees que este es el fin? No, acabas de declarar la guerra. Dejé que sus palabras flotaran en el aire un instante antes de hablar, cada sílaba deliberada, cada sonido hiriéndolo como una cuchilla. No, George, dije, bajando el tono a un susurro frío. No declaré la guerra. La terminé. Silencio de nuevo. Podía oírlo respirar, frenético, pesado, mientras su mente daba vueltas en círculos, tratando de comprender el hecho de que el equilibrio de poder había cambiado, que su imperio se le estaba escapando de entre los dedos. Finalmente, su voz regresó, con veneno destilando cada palabra. Estás acabado, Mako. ¿Me oyes? Te encontraré. Quemaré todo lo que amas. Yo. No, George, lo interrumpí con voz áspera. No te espero. Voy a por ti. Una pausa. Una larga. Casi pude oír cómo se le cerraba la garganta y cómo se le entrecortaba la respiración. Se me escapó una risita mientras terminaba la llamada. Sabía dónde se escondía George. Ese cobarde no fue tan insensato como para permanecer expuesto tras el fuego que desaté. Se retiró a su fortaleza. Un elevador de grano abandonado a las afueras del pueblo, reconvertido en una ciudadela privada para hombres como él. Altas vallas de acero rodeaban la propiedad, cámaras parpadeaban en cada esquina, mercenarios recorriendo el perímetro con rifles en mano, hombres que creían que la intimidación los hacía poderosos. Nunca habían conocido a alguien como yo. Vehículos blindados se alineaban en el patio exterior. Los reflectores tallaban la noche en rayos intensos, sin dejar ningún lugar donde esconderse. Torres de vigilancia marcaban cada esquina, imponentes como vigilantes silenciosos. Dos entradas principales custodiaban el lugar, una a través del antiguo muelle de carga, la otra un túnel subterráneo oculto antaño utilizado para el contrabando. Conocía sus patrones incluso antes de que los crearan. Sabía dónde se apostarían sus francotiradores, qué barricadas levantarían y qué cuellos de botella fortificarían. Sabía que George ya estaba al teléfono, con la voz temblorosa, pidiendo refuerzos para ganar tiempo. Él creía que los muros, los guardias y el dinero podrían protegerlo. Lo que no entendía era simple. No hay fortaleza lo suficientemente fuerte para detener lo que viene. Conduje sin luces, perdiéndome en la oscuridad como si la noche misma me hubiera tragado por completo. El viento arrastraba polvo por la carretera desierta y ya presentía lo que me esperaba. George no era tonto, sabía que venía.
Eso significaba que había ordenado un bloqueo, con la esperanza de cortarme el paso antes de que lo alcanzara. Pero no importaría. Reduje la velocidad y observé la escena a distancia. 2 todoterrenos negros cruzaban la carretera como barricadas. 5, quizás 6 hombres estaban dispersos. Uno se apoyaba perezosamente en su arma. Otros 2 fumaban, el resplandor de sus cigarrillos era una pequeña chispa en la noche. Otro observaba la carretera con unos binoculares, esperando. Creían ser cazadores. No se dieron cuenta de que el verdadero cazador ya estaba allí. Salí del coche, moviéndome como una sombra pegada a la tierra. Mis pasos eran silenciosos, mi concentración absoluta. Uno a uno, se fueron quedando en silencio, movimientos confusos, miradas de asombro, y luego nada. Ni un solo grito se oyó en la noche. Cuando el eco de los grillos regresó, el control estaba vacío. Me subí al volante de una de sus camionetas. Ahora tenía un vehículo nuevo y el camino estaba despejado. El último obstáculo se alzaba, un francotirador escondido en el tejado de un viejo hangar, a unos 500 metros de la fortaleza de George. Si alguien podía frenarme, era él. Pero no sabía que ya estaba marcado. Aparqué la camioneta en la sombra y caminé hacia el hangar a pie. La escalera lateral crujió bajo mi peso, oxidada, pero bastante fiable. Subí, despacio y con paso firme, hasta llegar al techo. Allí estaba, concentrado, paciente, esperando a que apareciera en el camino. Su rifle estaba firme, su dedo cerca del gatillo, la mirada fija a través de la mira. Una bebida energética medio vacía estaba a su lado, prueba de que se había estado preparando para una larga noche. Él nunca me escuchó. Nunca tuvo la oportunidad. Momentos después, me encontraba agachado donde él había estado, con su rifle en las manos y la vista escudriñando la fortaleza que se extendía a mis pies. El recinto se extendía como una bestia de acero, guardias armados patrullaban el perímetro, focos cortando la noche en ángulos agudos, sombras ocultando zonas vulnerables. Vi los puntos ciegos, los lugares donde su arrogancia los dejaba expuestos. Vi los caminos que nadie había pensado en proteger. Y sobre todo, vi el miedo que ya temblaba dentro de George. Creía que los muros, las armas y los mercenarios podrían protegerlo. No entendía que su tiempo ya se había acabado. Y así debía ser. Porque él era el siguiente. Exhalé lentamente, calmando mi ritmo cardíaco. Ahora que estaba en posición, era hora de empezar. El rifle de francotirador en mis manos estaba frío, sólido e inflexible. Revisé el cargador, ajusté la puntería y fijé mi primer objetivo. Un guardia estaba cerca de la puerta, moviéndose nerviosamente, apretando el arma con más fuerza. No tenía ni idea de que la noche misma lo observaba. Apreté el gatillo. El silencio se rompió. Se fue antes de comprender lo que había sucedido. No me detuve. Mi atención cambió. 2 guardias estaban cerca del almacén, enfrascados en una conversación, sin darse cuenta de que su momento había terminado. El primero se desplomó al oír el disparo. El segundo se giró, con la expresión congelada por la incredulidad, antes de que la siguiente bala lo alcanzara. Uno tras otro, cayeron, precisos, controlados, inevitables. El pánico se apoderó del recinto mientras las sombras se dispersaban, algunas intentando huir, otras buscando desesperadamente el origen de su perdición. Pero mi mira los localizó antes de que pudieran escapar. Cuando el rifle se vació, lo dejé a un lado. Era hora del combate cuerpo a cuerpo. Avancé con una pistola en una mano y un cuchillo en la otra. 2 hombres aparecieron delante. Uno me vio, abriendo la boca para dar la alarma, pero yo ya me movía. No terminó de gritar. Su compañero intentó levantar el rifle, pero cayó con la misma rapidez. La noche se tragó el sonido del disparo. Rápido. Preciso. Imparable. Avancé paso a paso por el corazón del recinto. La tensión se intensificaba con cada respiración, el silencio solo roto por gritos lejanos que se desvanecían rápidamente. Y luego, luz. Los focos se encendieron, iluminando el patio y cegándome los ojos.
Me quedé paralizado, con el chasquido seco de los seguros al encajar resonando a mi alrededor. 4 guardias estaban frente a mí, con sus armas apuntándome directamente al pecho. Y entonces lo vi. Jorge. Estaba a solo unos metros de distancia, sonrió Julia y la empujó suavemente hacia mí. Llévate a tu esposa y vete, Mako. Márchate y haré como si esto nunca hubiera pasado. Tú ganaste. No confiaba en él. Sabía que no debía confiar en él. Pero cuando Julia se tambaleó hacia mí, el instinto me dominó. La alcancé, la acerqué a mí y la rodeé con mis brazos para protegerla. Y fue entonces cuando lo sentí, acero frío deslizándose hacia mi costado. Me congelé. La sorpresa bloqueó cada músculo de mi cuerpo mientras me tambaleaba hacia atrás, mirándola fijamente, la incredulidad cortando más profundamente que el cuchillo en mi costado. Julia. Se paró frente a mí, dejando la espada clavada en mi carne. Su mirada era despiadada, sin arrepentimiento ni miedo, solo un odio abrasador que nunca antes había visto. Detrás de mí, la risa de George resonaba como un veneno. Bueno, ahora, ¿qué te parece esa sorpresa, Mako? Aplaudió lentamente, burlándose de cada segundo. ¿De verdad creías que sería tan fácil? Mis fuerzas se agotaron rápidamente, y el calor se extendió por mi ropa mientras la herida sangraba. Los guardias me rodearon, derribándome con fuerza al suelo y arrancándome las armas. Tenía los brazos retorcidos a la espalda y esposas de acero clavadas en mis muñecas. Levanté la cabeza hacia ella, todavía luchando por comprender. ¿Por qué? Los labios de Julia se curvaron en una sonrisa cruel. ¿Porque das lástima, Mako? Su voz era gélida. Siempre actuabas como si estuvieras por encima de todos. Tan moralista. Tan intocable. Estaba harta de ello. Se acercó, rozándome la mejilla con los dedos, un gesto que antes podría haber parecido tierno, pero que ahora solo transmitía asco. ¿Alguna vez creíste de verdad que te pertenecía? No. Llevo mucho tiempo con George. ¿Y sabes por qué? Porque me das asco. Lo humillaste la noche que lo golpeaste. ¿Pensaste que te admiraría por eso? No, Mako. Me hizo odiarte aún más. Solo eres un tonto santurrón en un mundo que no perdona a hombres como tú. La sangre me llenó la boca mientras forzaba las palabras. ¿Tú, lo pusiste en mi contra y la de Catherine? Su sonrisa se profundizó, sus ojos brillaron con malicia. Claro. Ella estaba en el camino. Y tú también. Estaba harta de tus interminables discursos sobre el honor y hacer lo correcto. Quería que te borraran. Cerré los ojos un momento. El cuchillo en mi costado no era nada comparado con la traición que me aplastaba el pecho. George dio un paso adelante y me dio un puntapié en las costillas, haciéndome caer de rodillas. Bueno, Mickey, dijo con desprecio. Parece que por fin has perdido. Me obligué a levantar la cabeza, mirándolo primero a él y luego a Julia. Ella sonreía. No con arrepentimiento ni con culpa, disfrutaba. Saboreaba cada segundo de mi caída. Y la siguiente, sería Catherine. La sangre me corría por los costados, empapándome la ropa. Tenía la vista borrosa, pero me negué a darles el placer de verme destrozada. Julia se encontraba orgullosa junto a George, sus labios curvados en la sonrisa satisfecha de alguien que creía haberlo ganado todo. ¿Y sabes qué es aún mejor, Mako? George se agachó frente a mí, con una sonrisa penetrante. Ya sé dónde está tu preciosa hijita. ¿De verdad creíste que podrías esconderla? ¿Que tu amiga rota podría protegerla? ¡Qué insensatez! Apreté la mandíbula, el fuego dentro de mí ardía más que el dolor. No entiendes lo que estás haciendo, George. Se rió, dándose una palmada en la rodilla con esa confianza repugnante. Oh, sé exactamente lo que hago, se burló. Mientras charlábamos, mis hombres ya están en marcha. ¿Y tu patético amigo? No podrá hacer nada. ¿Sabes lo que pienso? Cometiste un grave error al enviársela. Me la entregaste con tus propias manos.
Exhalé lentamente, entrecerrando los ojos, sintiendo el sabor de la sangre en la boca pero sintiendo que alimentaba mi concentración en lugar de debilitarme. George pensó que había ganado. Él no conocía a Danny. Incluso atrapado en esa silla de ruedas, Danny era el hombre más letal que había conocido. El mejor. Mi compañero en la oscuridad, mi compañero de armas. Si alguien podía proteger a Catherine, era él. Y justo en ese momento, el teléfono de George vibró en su bolsillo. Frunció el ceño y me miró con recelo antes de sacarlo y llevárselo a la oreja. ¿Y bien? Ya está. Solo silencio. Luego respiración entrecortada y forzada. El rostro de George se tensó. Habla, maldita sea, ladró. Jefe, se oyó una voz débil y temblorosa. Ellos. Entonces un sonido agudo, húmedo y gorgoteante cortó la línea. George se quedó congelado. Por un momento, lo único que pude oír fue una tos áspera, un jadeo ahogado, como alguien que se ahoga en su propia sangre. Y entonces, calma. Fría. Despiadada. La voz de Danny. Están todos muertos. Vi cómo el rostro de George palidecía y perdía el color como si le hubieran chupado la vida. Sonreí a pesar del dolor que me retorcía el costado. Te lo dije, no tienes idea de con quién estás tratando. Lo vi estremecerse al comprender la verdad. El miedo se filtró en la arrogancia que había portado como una armadura hacía apenas unos minutos. Entreabrió los labios, abrió los ojos de par en par, aferró el teléfono con los dedos como si pudiera salvarlo. Todos estaban muertos. Las palabras de Danny habían sido planas, sin emoción, y podía ver cada pensamiento arrastrándose por la mente de George. Había pensado que esto sería sencillo. Que llevarse a mi hija sería fácil. Que mi amiga lisiada estaba indefensa. Él no entendió. Y ahora, ya era demasiado tarde. Algo se encendió dentro de mí. Furia. Furia pura y sin diluir. Un fuego que consumió cada gramo de dolor. Que silenció el miedo. Ya nada podía detenerme. Ya no sentía el cuchillo en el costado ni el dolor en el cuerpo. Solo me quedaba un único y ardiente pensamiento, George era el siguiente. Me arranqué el cuchillo del costado, sintiendo el ardor de la sangre, y me puse de pie de un salto. Con un gruñido áspero, blandí el mango directamente en la cara del guardia más cercano. El hueso se rompió bajo el golpe, y él se tambaleó hacia atrás, aturdido. Antes de que pudiera recuperarse, lo agarré por el cuello, lo tiré hacia adelante y le di un tajo limpio en el cuello. La sangre caliente me salpicó el brazo mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo en un montón gorgoteante. Otro guardia corrió a por su rifle, pero yo fui más rápido. Me abalancé, le quité el arma de una patada y le clavé la espada en el ojo. Un segundo de grito, luego nada, solo silencio, roto solo por el gorgoteo del moribundo. El rostro de George palideció y sus ojos se movían como locos. Dispárenle. Mátenlo, gritó con la voz entrecortada por el pánico. Pero yo ya me estaba moviendo. Agarré un rifle caído, rodé hacia un lado y disparé. El guardia más cercano se sacudió violentamente cuando las balas lo atravesaron, estrellándolo contra la puerta metálica que había detrás. Otro intentó correr, le disparé en la rodilla, lo derribé, luego me acerqué y lo rematé con un solo tiro en la cabeza. Entonces miré hacia arriba. George ya no sonreía. Estaba paralizado, mirándome como si estuviera viendo la muerte misma. Lo vi, el momento en que comprendió la verdad. La línea que había cruzado. El punto sin retorno. La línea más allá del perdón. La única manera de que esto terminara, era con él. Di un paso hacia él. ¿Qué pasa, George? Mi voz era baja, fría como el acero. ¿Dónde está tu bravuconería ahora? ¿Dónde están tus amenazas? ¿Dónde está tu ejército? Tragó saliva con dificultad, con los dedos temblorosos. La pistola se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Mierda, 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 le temblaron los labios. Su cuerpo se estremeció. Se tambaleó hacia atrás y chocó contra Julia.
Ella abrió los ojos de par en par, el pánico finalmente rompió su compostura. George, ¿y ahora qué?, susurró con voz temblorosa. Pero George no estaba escuchando. Corrió hacia la puerta, empujando a Julia y derribando cajas en su pánico ciego. Ella tropezó, pero se recompuso y corrió tras él. No los dejé escapar. Ladeé la cabeza y solté una carcajada. Oh, qué encantador. Pensé que quizá también te disculparías, o incluso derramarías una lágrima. Pero no, saliste corriendo como un cobarde, ¿verdad? Recuperé el cuchillo de donde se había alojado, pero su lucha flaqueó. Basta, dije en voz baja, inclinándome más. Hablas demasiado. Asegurémonos de que no vuelvas a tener la oportunidad. La comprensión lo golpeó como un puñetazo. Su miedo era crudo, primario. Hice una pausa para dejar que lo asimilara. La bravuconería de George se desmoronó por completo. Vamos, George. Eras policía. Siempre te creías intocable. A ver qué tal funciona eso. Jadeó, ahogándose con el miedo que lo recorría. Temblando, desesperado, no pudo hacer nada para detenerme. Presioné mi voz baja, firme, implacable. Vas a dejar este mundo de la misma manera que viviste en él, ciego, mudo e impotente. Me acerqué más, asegurándome de que cada palabra impactara, cada segundo amplificara el ajuste de cuentas que él mismo había traído sobre sí. Su grito atravesó el aire, crudo y frenético, resonando por todo el recinto. Me quedé paralizado un instante, viéndola vacilar y luego tropezar. Estaba aterrorizada, respiraba con dificultad y le temblaban las manos. Toda la confianza que había mostrado antes se había derrumbado en pánico puro. Pero el miedo puede ser un maestro. Corrió hacia la salida, desesperada por escapar del caos que había contribuido a desatar. Sin embargo, el propio edificio, ya dañado e inestable por las explosiones anteriores, no era amigo de su huida. Los escombros caían del techo y un cable de acero se balanceaba peligrosamente en su camino. Tropezó, atrapada en un precario enredo. El instante bastó para detener su avance, dejándola varada y con los ojos abiertos de miedo. Me acerqué más, con voz tranquila pero con autoridad. Parece que teníamos ideas diferentes sobre cómo termina esto, dije, observándola luchar. Sus ojos se clavaron en los míos, y comprendió algo. Había subestimado lo lejos que llegaría, lo metódico e inflexible que me había vuelto. No había nada personal en mi mirada, solo la fría claridad de alguien que terminaba lo que tenía que hacer. Me aparté del caos que había dejado atrás, dejando en silencio los restos destrozados del imperio de George. El humo se extendía en espirales hacia la noche, las llamas proyectaban sombras parpadeantes sobre los muros derruidos. La ciudad misma se sentía, de alguna manera, más tranquila, vacía de la corrupción que la había enconado durante tanto tiempo. Quedaba una tarea. Un objetivo verdadero. Catalina. Salí del complejo y me adentré en la noche, con todos los nervios alerta, todos los sentidos concentrados. La ciudad había sido limpiada de la podredumbre que había amenazado a mi familia, pero la lucha aún no había terminado. No hasta que ella estuviera a salvo. Agarré uno de los todoterrenos estacionados afuera y me dirigí directo a casa de Danny. El dolor me palpitaba en el costado, la ropa me cubría de sangre. Pero seguí adelante. Había pasado por cosas peores. Y esta noche no sería la noche en que me rindiera. Cuando llegué a casa de Danny, Catherine salió corriendo antes de que pudiera abrir la puerta. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran solo lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. Papá. Salí tambaleándome de la camioneta, cada paso era una batalla, pero la abracé fuerte y la envolví en mis brazos. Se acabó, nena. Nunca más nos harán daño. Danny estaba sentado en su silla de ruedas cerca de la puerta, con un cigarrillo entre los labios. Me miró de reojo, con una ceja levantada. Pareces haber pasado por un huracán. Gracias, Danny. Me halagas mucho. Nos hizo un gesto para que entráramos. Las manos de Danny, firmes como siempre, cosieron mi herida con la precisión que una vez lo hizo legendario. Es un infierno, murmuré,
bebiendo un trago de whisky para calmar el dolor. Te sentirás peor si sigues retorciéndote mientras trabajo. Me reí entre dientes, sacudiendo la cabeza. Catherine se sentó a mi lado, apretándome la mano con fuerza. Tenía miedo, sí, pero el orgullo brillaba a través de su miedo. Sabía que por fin estábamos a salvo. Cuando Dane terminó, levantamos nuestras copas. Por la victoria, por la familia y porque nunca más nadie se atreverá a venir tras nosotros, dije. Y que finalmente aprendas a no convertir cada lugar en un campo de batalla, añadió Dane con una sonrisa burlona. Bebimos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí en paz. A la mañana siguiente, sonó el teléfono. Se oyó una voz familiar. Mako, ¿qué carajo hiciste? Sonreí con suficiencia. Limpié la ciudad. Un largo suspiro. Esos tipos se lo merecían, pero maldita sea, Mako, diste un espectáculo impresionante. No llamaste solo para felicitarme. No. Descongelamos tus cuentas. Incluso te dimos una pequeña bonificación. Generoso. Sí. Y, te queremos de vuelta. Necesitamos a alguien como tú. Miré a Catherine, riendo mientras jugaba con el perro de Dane. Su risa, pura, despreocupada, significaba más para mí que cualquier misión, cualquier venganza, cualquier deuda. No. Ya terminé. ¿Seguro? Absolutamente. Bueno, si alguna vez cambias de opinión. No lo haré. Colgué. Una semana después, metimos nuestras vidas en unos cuantos coches y dejamos la ciudad atrás. Encontramos un nuevo hogar, cálido, soleado y junto al océano. Abrí un pequeño restaurante, siempre lleno de gente. Catherine ayudaba en la cocina. Dani atendía el bar. ¿Y yo? Finalmente aprendí a cocinar algo más que justicia fría. Estábamos felices. Y nadie se atrevió nunca más a amenazarnos. Estimados oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.